Y estamos online, un día más, un jueves más, cuarentena, el encierro nos agarra aquí en España cada vez con unos números escandalosos de fallecidos y de una pugna porque el gobierno reconozca cuáles son realmente los números reales, y supongo que es algo que se va a dar de aquí en adelante en una pelea política por ocultar el desastre que significa y tratar de que sea menor en cada uno de los lugares. Y les vamos a dar el paso a los compañeros que están aquí constantemente, Santiago Padrón, Paul Peña Herrera. Hoy tenemos un invitado desde Santiago de Chile, el apreciado amigo Miguel Walter. Quisiera que empiece, Santi, yo tuve todo el día de las dudas, porque me mandaron unos amigos colombianos y es viral y está en todos los noticieros el tema de Guayaquil como un símbolo de la pandemia a nivel toda Sudamérica. Dicen, ese es el foco de toda Sudamérica. ¿Cómo se percibe? Hay unos videos que son durísimos, algunos dicen sí son una parte sí, otros no. Durísimos en el sentido de haber perdido la humanidad, ya los últimos resquicios que se puede tener, ¿no? Pero también por el tema de la salud. ¿Cómo percibes, Santi? Buenos días, ¿cómo va la cosa y cómo percibes vos esto? ¿Es tan real, es tan falso? ¿Cuál es la valoración que puedes tener? Así es, Pedro. Y la punya hasta Kashkaman, amigos, y Manayata Kapangi. Paulito, Miguelito, muchas gracias por aceptar la invitación. Chévere poder conversar contigo ahora. Sí, Pedro, como que el ambiente se puso sombrío desde el día de ayer. Un poco porque cuando estás encerrado, realmente estás ya en disposición y en manos de quienes hacen el periodismo, ¿no? De la prensa. Y en Ecuador durante unos 20 años se ha venido criticando y censurando a la prensa justamente por sus intereses codiciosos, cosa que no ha dejado de pasar en esta cuarentena y en esta pandemia que afecta a todo el mundo. Aquí en Ecuador los medios lo único que hacen es soportar a quienes están ahora en el poder, ¿no? Es darles palestra, darles plataforma y de alguna manera tal vez alivianar sus cargos, tirando una bola de mentiras, ¿no? Como tú dices, Pedro, pasa en España, pasa en todo el mundo, creo. Pero en el caso de Ecuador realmente ya fue intapable, ¿no? Las redes sociales empezaron a estallar con videos de la situación y la crisis en Guayaquil sanitaria. Lo de Guayaquil, Pedro, Miguel, Paul, no es algo nuevo. Si ellos viven bajo una administración ya décadas que realmente lo único que se interesó fue en la fachada, ¿no? En esto del parquecito que está bien iluminado, pero realmente en el trabajo social, en el trabajo comunitario guayaquileño adoleció mucho y ahora estamos viendo justamente las consecuencias de eso. Un dolor terrible como ecuatorianos saber que los hermanos guayaquileños están viviendo este efecto, pero ya abrumador de la pandemia, ¿no? Entonces, con eso decirte que arrancamos desde el día de ayer, ya en la tarde, con las imágenes que empezaron a surgir, un poco como que el panorama se nos nubló, la alegría ha pasado a un plano secundario, un poco la preocupación ahora empieza también a surgir, pero siempre la buena onda, al final la buena cara. Mientras preparaba el tema del taller de poesía para mañana, me acordaba de una frase que todavía no puedo descifrar de quién es de nuestros poetas muertos, y el vago decía, cuando la muerte venga por mí, muy poca cosa tendrá que hacer. Así que así arranco hoy, muchachos, en este tiempo de cuarentena, con una mala cara, pero con la mejor vibra y recibiéndole a Miguel con el corazón abierto. Gracias, Santi. Y Paul, bueno, Paul estuvo hoy día con el taller, está cansado todo el día trabajando taller y ahora tenemos la conversación, pero las conversaciones estas son más bien liberadoras de alguna manera. ¿Cómo, siguiendo el hilo, lo que dice el Santi y luego nos presentas al invitado? Gracias, Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Santi, mi querido hermano Miguel, siempre es un gusto verte. Eh, Jodidos, ¿no? Es súper feo todo lo que nos trajo ayer, las imágenes, la realidad, pero esta realidad mezclada con un montón de noticias falsas, ¿no? Encima, hoy en la tarde tenemos ese cielo de Quito tan oscuro, tan negro como a veces aparecía, ¿no? De esos que sabes que en el sur están cayendo unos rayos espantosos y que ya mismo te llegan las aguas. Lo de Guayaquil hay muchas cosas, ¿no? Primero, tratar de diferenciar esta idea de lo real y lo que quieren aparentar ciertos grupos
de poder que quieren subirse ya de plano, porque te lo dicen en las redes sociales. Lo mejor en este momento es votarlo a Moreno y que regresen los que robaron antes, ¿no? O los que piensan robar después. Y ahí te das cuenta que atrás de eso hay toda una manipulación, ¿no? Tanto de los grupos de derecha como de los grupos populistas que gobernaron para buscar caotizar más lo que se encuentra. Esto no quiere decir que no existan muertos, esto no quiere decir que las cifras sean maquilladas, esto no quiere decir por ningún motivo que yo esté a favor de un gobierno negligente y que ha mostrado su falta de solidaridad y de humanidad, que digan, pero sí, sí molesta a todos estos oportunistas de la venganza, todos estos cerdos que utilizan el dolor de la gente para tratar de llegar al poder y te puta, te indigna, te fastidia, hacen que los días de encierro sean más jodidos, te enoja, te indigna más. Y por eso, o sea, lo único que nos queda es la pelea, el enojo, este tipo de programas, lo que hemos venido haciendo desde hace rato, ¿no? De resistir, de tratar de generar otras ideas que no sean las de la homogeneidad que nos buscan como ganados, tratar de que pastemos en un solo rebaño. Y ahí está Miguel, que es uno de estos hermanos con quien he luchado, he caminado por mucho tiempo. El último libro que saca más que libros, que es la librería, el esfuerzo enorme que hace el Miguel, que se llama Antipatriarca, en la parte posterior habla de la canción de la que se trata el libro y dice, esta canción se tejió por muchas mujeres, por sus testimonios e historias. Eso es lo que la hace especial. Es un grito de miles de estrellas, una marea de vida, una ráfaga de humanidad por cada compañera y para que nuestros sentires sigan alzándose en los más altos cielos de la vida. Antipatriarca y alegría lo firma Ana María Tijoux, que es la que hace la canción. Y ahora no solo antipatriarca, sino unirnos también a esa pelea del pueblo chileno para que tenga una salud pública digna, ¿no? Gracias, mi hermano Miguel, por acompañarnos y por estar siempre al lado nuestro. ¿Qué dice Miguel? ¿Cómo vas? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a este espacio, a esto que ustedes ya vienen haciendo varios días, por lo que he podido ver. Bueno, agradeciendo esa invitación, esa posibilidad de estar en contacto a la distancia, quiero partir conversando un poco sobre lo que empezó hoy día esta videollamada, que es Guayaquil. Porque hace un par de días a mí me escribió un amigo, me manda una imagen a través de una red social, me dice, oye, ¿esto es verdad? Y le digo, ¿qué? A ver, ¿de qué se trata esto? Empiezo a ver y digo, chucha, esta weá es gravísima y dolorosa, por supuesto. Y lo primero que hago es contactar a un familiar que vive en Ecuador, digo, oye, weón, ¿esto es verdad? Me dice, sí, aquí se está descontrolando. Después empiezo a chequear en medios oficiales, nos gusten o no esos medios, diarios, revistas, y aparece la información. Si esa información logra llegar a un medio oficial, quiere decir que la base está en lo correcto y que es cierto. De ahí los videos que circulan empiezan también a circular acá en Chile. Y de hecho aparece ya en los medios digitales de acá y en la televisión, aparece lo que está pasando en Guayaquil como síntoma de muchas de las cosas que hemos conversado, que se han dicho, que hemos escuchado, que ustedes mismos y nosotros sabemos que suceden. Negligencias de gobierno, independiente de quién esté, deficiencia de un aparato estatal que debería efectivamente cubrir las necesidades no solo de una clase pobre o de una clase obrera, de un proletariado, sino también de una clase media y también de una clase alta, cobrándole más a los de las clases altas, por supuesto, que son los que más tienen que contribuir. Entonces estamos hablando de un problema del modelo en su totalidad. Y ahí es cuando entran los grandes problemas. Y ahí es cuando, por ejemplo, si la invitación a la conversación de este momento es a establecer de esto del estallido al encierro, es un tránsito de meses en que nosotros en cierta medida ya tuvimos un pequeño encierro con el estallido, cuando también cierran los comercios, cuando también
se detiene un poco la maquinaria capitalista, no hay medios de locomoción al alcance, se cierran estaciones de metro acá en Santiago, y etcétera. Empezamos a mirar y a relacionar todo lo que sucede, y se hace esa conexión entre la ausencia del Estado, y en el caso chileno de cómo se robaron el Estado, y que seguramente va a haber muchas similitudes a un modelo ecuatoriano o un modelo en otros países, de cómo se robaron las empresas estatales y de quiénes se las robaron. Y eso parte un poco con este estallido chileno, pero se hace más evidente en esta actual crisis de salud. Miguel, ¿tú consideras que, yo no recuerdo, parece que eras tú, Paul, que nos citabas de un libro antes de ayer o ayer que trataba justamente sobre los cambios sociales, ¿no? Y los grandes cambios sociales se producían a partir de pandemias, bueno, obviamente de la protesta social, ¿no? Pero evidenciado que históricamente son justamente estos quiebres de, que producen quizás la respuesta, ¿no? Una respuesta diferente. Y Miguel, en eso, hacer este comparativo, ¿no? Que tú nos empezabas diciendo, esta precrisis que ya vivían ustedes con el tema de las huelgas y de las movilizaciones que estaban constantemente en Santiago, y ahora con el tema de la pandemia. ¿Tú sientes que al final todo esto va a producir el gran remesón que está esperando también la gente chilena, el ciudadano chileno? En lo íntimo, en lo personal, uno tiene esa esperanza, esa fe de que suceda. Uno dice, para allá tiene que ir la cosa, sobre todo para alguien como yo, como muchos que llevamos esperando que sucediera esto hace mucho tiempo. En la práctica, en la realidad, eso es un poco más cauteloso, yo diría, y más incertidumbre porque no se sabe cómo se va a reaccionar frente a esto. Son dos hechos totalmente distintos que se pueden vincular a ciertas actitudes en común. Un gobierno inoperante, que coincide que es un gobierno de derecha, que es un gobierno de derecha que miente descaradamente y miente amparado, y tú lo decías también al comienzo, por una prensa servil a estas mentiras. O sea, a nuestro presidente, que tiene un prontuario delictual, que eso es un hecho, desfalcó un banco, usó información privilegiada para comprar acciones, fue multado por esa compra de acciones y él, en vez de ir a un juicio para demostrar su inocencia, decidió pagar una multa, porque la plata le sobra, tiene plata en paraísos fiscales. Entonces, nos habla también de un problema de la democracia. ¿Por qué? Sigue, Miguel. ¿Por qué? Porque además este presidente electo viene con una serie de ministros, con una serie de aparato gubernamental que él instala, gente de su confianza, ligados a una dictadura. Estamos hablando de un ministro de Justicia, por ejemplo, para graficarlo, un ministro de Justicia que ampara un lugar como Colonia de Dignidad donde está comprobado que hubo violaciones a los derechos humanos y se defendió públicamente. Defendieron públicamente al dictador, un dictador reconocido como tal a nivel mundial. Esas son las personas que gobiernan este país a través de un mecanismo democrático que está establecido en la Constitución. El estallido social, el gran cambio que genera es una conciencia sobre que es necesaria una nueva Constitución que deje de lado todas las maniaturas, las sogas que ataron esa Constitución para que acá no cambiara nada. Eso pasó con el estallido. La gente como que cachó, como decimos acá, que era un gran problema la Constitución, que sí era algo serio, no como se venía diciendo durante muchos 30 años, durante 30 años, más de 30 años, que la Constitución era algo como intrascendente, ¿para qué cambiarla, no? Pero, Miguel, decir algo. En ese proceso también pasaron muchos gobiernos socialdemócratas, ¿no? O sea, que no quisieron cambiar la Constitución y que son partes del poder, aunque se quieren llamar de izquierda. Recién en el país de España lo entrevistaron a Touraine, un filósofo francés, y dice esto: no existe un movimiento populista, lo que hay es un derrumbe de lo que en la sociedad industrial creaba un sentido, el movimiento obrero. Es decir, hoy no hay ni actores sociales, ni políticos, ni mundiales, ni nacionales, ni de clase.
Por eso, lo que ocurre es todo lo contrario de una guerra con una máquina biológica de un lado y de otro, personas y grupos sin ideas, sin dirección, sin programas, sin estrategia, sin lenguaje. Es el silencio. ¿Crees que hemos llegado a ese punto de que se ha desarmado tanto la comunidad social que a pesar de estos estallidos, cada quien está yendo por su lado y no se logra tener un líder, una voz que debe a cambio esto lo que pide a Latinoamérica a gritos, ¿no? Un cambio estructural de un sistema que nos mata. Sí, yo creo que además ese, ese cambio estructural va a ser difícil que se dé porque hay una cultura arraigada en el egoísmo. Y eso es consecuencia de este modelo. Por ejemplo, ¿qué está develando la actual crisis, la pandemia del virus acá en Santiago? Que la clase media no existía. Por ejemplo, que la clase media, a raíz del modelo creado, era la que sobrevivía a través de créditos hipotecarios, créditos de consumo, sobreendeudamiento, podía llegar a fin de mes, sí, se podía comprar la nueva tele, el nuevo auto, etcétera, pero a un costo de que si te llegan a quitar tu sueldo, que es lo que está pasando en muchos casos ahora con empresas cerradas, que las empresas no están pagando pese a que han obtenido utilidades millonarias, se empieza a desinflar esa burbuja. Porque ya te das cuenta que no te alcanzó para la cuota número 1, la cuota número 2, la cuota número 3, la cuota número 4, que es el refinanciamiento de tu deuda anterior, que a los 2 años de que la estabas pagando la tuviste que refinanciar de nuevo para poder seguir pagando y tener plata para pagar otras cosas. Entonces va muy relacionado a eso, y va muy relacionado al experimento que se hizo acá, que acá se conoce como los Chicago Boys, que son estos economistas que llegan de Estados Unidos, y ellos son los que implementan el modelo económico acá, el modelo de seguridad social, que de seguridad social no tiene nada, el sistema de salud, y volvemos a la Constitución, donde tenemos una Constitución que no es garante de derechos, que es solo subsidiaria, que te dice, tú tienes derecho Pero a salud, Miguel, el Estado no te la va a dar. a vista y paciencia de una sociedad callada, de una sociedad silenciada. Entonces, la culpa no solo es de ese sistema, sino de una sociedad que ha servido al sistema, que le funciona. O sea, ¿cuál es nuestra culpa? ¿Hasta qué grado tenemos responsabilidad nosotros de haber soportado todo lo que tú nos cuentas? A ver, yo creo que encontrar culpas es difícil en qué sentido. En que uno podría decir, por ejemplo, ¿sabes qué? La culpa en el caso de acá, o en el mismo caso de Ecuador, por ejemplo, con Lenín Moreno, porque Lenín Moreno fue electo con una idea. Él venía de una corriente política. O sea, no olvidemos de dónde sale Lenín Moreno. ¿No es cierto? Pese a eso, hay gente que va a votar. Esa es la herramienta, digamos, democrática que tenemos actualmente, imperfecta o no. Yo podría, por ejemplo, echarle la culpa acá en Santiago de Chile a todos los que no fueron a votar sabiendo quién era Sebastián Piñera. Es el prontuario que ya les acabo de comentar. ¿Quién es? Un delincuente de cuello y corbata. Hay gente que votó por él, hay gente que votó por el otro candidato, pero hay gente que no fue a votar y que fue una gran mayoría, porque acá el voto es voluntario a diferencia de Ecuador. Entonces yo podría echarle la culpa a las personas que no fueron a votar. Los que perdieron esa elección le echan la culpa a otro conglomerado político porque no llamaron a votar por su candidato. El candidato de lo que tú hablabas recién, Paul, que administró el modelo de la derecha, la llamada concertación y la nueva mayoría, como se pusieron un nombre después cuando entró el Partido Comunista a esta coalición de gobierno. Ellos administraron el modelo y lo administraron felices, porque les daba réditos económicos. Ellos estaban en el Estado, dejaban de estar en el Estado, pasaban a una empresa privada como asesores, o se conseguían otro cargo más pequeño, pasaban de un cargo alto, ¿no? Entonces estaban contentos. El modelo funcionaba, el PIB era gigante, Chile crecía, y la fachada, como decía Santiago al comienzo, estas fachadas que se crean como en Guayaquil, que te pintan la fachada, pero adentro la casa está hecha mierda, era una fantasía que en Chile funcionaba bastante bien.
Por eso en todas partes Chile era el ejemplo, pese a que al estar dentro de la OCDE era uno de los países, y es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Y esos son Y sí, datos. bueno, yo me quedaba un poco con la conversación desde ahí, con lo que tú dices, Miguel. No es muy difícil ahora también hacer previsiones en relación a qué es lo que pueda pasar, ¿no? Cuáles pueden ser realmente los cambios, si es que existen, que puedan detonar a partir de este coronavirus. Pero lo que yo creo que sí va quedando claro ya a nivel generalizado es que las instituciones estatales eh, definitivamente que, o sea, la ganaron todas por obsolescencia. Son realmente obsolescentes y no solo eso, sino que también la inutilidad del cargo, la inutilidad del mismo funcionamiento cargado de la institución, ¿no? Es decir, a mí me gustaría ver qué va a pasar cuando todo esto cese, porque aquí en Ecuador, como decíamos de entrada, ¿no? Y las imágenes que hablábamos de Guayaquil, que son todas trágicas, ya marcan esta idea que yo les vengo comentando, ¿no? De tener que visualizar al menos un horizonte de esperanza en el que el ciudadano común, sea cual sea el país, porque nosotros hemos un poco dado el baño de que esto de que los estados no estaban preparados sanitariamente para nada y al final dentro de todo el desgaste ciudadano con el tema de impuestos, presupuestos anuales de gobierno y todas las raterías, me parece que ese hastío sobre la institucionalidad del Estado ya llegó a lo máximo. Entonces yo solo tengo el sueño, ¿no? Ese de que después de que pase esto y después de esta tragedia, la sensibilidad nos lleve a optimizar nuestras comunidades, ¿no? Y ojalá se pueda también replantear la idea estatal, porque está bien el tema este de la democracia, supongo que algún día funcionó, pero mientras los mismos entes políticos estén cargo y se hagan cargo con sus tentáculos de todos los que son sujetos electorales, entonces todo queda con un tufo maloliente. Entonces, claro, puede ser presidente cualquiera. En el caso de Ecuador es risible realmente después de que vivimos el tema del feriado bancario. Un presidente tras otro ha sido como una secuela de personajes graciosos que quedan para la carcajada. Entonces, obviamente esa carcajada en algún momento se vuelve alevosa porque te acaban robando todo y la carcajada se convierte en llanto y el robo está en el sistema, ¿no? Yo les decía quizás una reflexión por ahí, el soñar que este gran problema, que esta tragedia nos combine más bien a nosotros para ser más cautos también en relación a cómo construimos nuestras sociedades, ¿no? Porque claro, uno se deja llevar, lo que tú decías, Miguel, el paradigma de la economía siempre para Sudamérica fue Chile. Y nunca se hacía una revisión, obviamente, de qué es lo que había pasado, cuáles fueron los fenómenos sociales, y si realmente esos números eran sensatos con la vida concreta, no real que está viviendo el ciudadano chileno. Entonces todo al final aparentan cifras, aparentan realidades que, que les digo ahora en este tiempo de la crisis como que empiezan a despellejarse y empezamos a ver esas venas, empezamos a ver esa carne a veces ya putrefacta o esas venas sangrantes. Entonces, ojalá podamos curar eso, compañeros. Como les decía, es un día medio extraño, entonces no da mucho como para el aliento, pero ya vamos a ir subiendo de tonillo. Se me acabó el norte, así que también piensen que se vuelve medio trágico todo. Miguel, yo te quería preguntar un chance más cómo va la situación ya en el plano personal. O sea, ¿están encerrados? ¿Hay cuarentena? ¿Cuáles son las previsiones de estar ahí? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo haces para separar tu trabajo? ¿Cómo va la cosa? Eso quería preguntar. A ver, acá, a diferencia de muchos otros lados, la cuarentena es parcial para algunas zonas de Santiago, de la ciudad de Santiago. Yo vivo un poco en las afueras de Santiago, 30, 40 minutos. Es como si viviera en Ecuador, en Quito, en uno de los valles, una cosa así en tema de distancia.
Donde vivo yo no hay actualmente cuarentena, no hay nada, hay una pugna entre alcaldes, gobierno, porque se le está pidiendo al gobierno que decrete cuarentena total. Eh, yo hace 3 semanas aproximadamente estaba trabajando en un colegio, en una feria de libros, donde en la mañana nos informan, me dicen, oye, el día de ayer se detectó que uno de los apoderados, no, uno de los funcionarios dio positivo al COVID-19. Perfecto, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Estuvimos o no estuvimos en contacto con esa persona? ¿Está en contacto o no con niños directamente? Esto empieza a crecer, llegan los medios de comunicación al colegio, no me acuerdo ya si es subsecretaria de salud, pero una funcionaria de gobierno del Ministerio de Salud va a este colegio. Por eso va a la prensa. Y uno dice, perfecto, entonces, ¿qué van a hacer ahora? Nos van a mandar a todos. Nosotros, como no somos funcionarios del colegio, nos van a pedir nuestros datos para monitorearnos, para ver qué está pasando y para que, como nosotros no vivimos en este lugar, sino que nos desplazamos hacia otros lugares, yo me voy 40 kilómetros lejos, no esparce el virus en el lugar donde vivo. Y fue un día normal de clases, los alumnos salieron normales, cerraron el colegio, sí, empezó cuarentena, y desde ese día, es el viernes 13 de marzo, si no me equivoco, para ser bien exacto, yo estoy encerrado en la casa. A los pocos días, en el tema laboral, por ejemplo, la galería donde está mi librería decide cerrar. Estos viernes al martes siguiente. Por lo tanto, yo solo tengo acceso a la tienda en días puntuales para poder empezar a sacar cosas para tratar de vender en línea, que es lo que estamos implementando en este momento. Y ya no tengo acceso a la tienda porque el lugar donde está pasó a una de estas zonas donde sí hay cuarentena. Entonces hay un muy mal manejo eh, del tema sanitario de la situación, o sea, hay un mal manejo sanitario, y ahí es cuando también vuelvo de nuevo a decir, bueno, encima tenemos un presidente mentiroso, porque dice, ellos viajaron a China en enero a aprender, a prepararse, y sale hablando el presidente en la tele, que de hecho veo muy poca tele, pero se replican después estos comentarios, estas palabras en las redes sociales, que han sido mucho más útiles a veces que la prensa oficial. Y dice, no, nosotros en enero o en febrero compramos X cantidad de ventiladores mecánicos, por ejemplo, que se están convirtiendo en un elemento de vital necesidad. En España pues, lo deben saber de más, en Italia, en China en su momento, y nos va a tocar a nosotros acá en Sudamérica también. Y resulta que distintos medios empiezan a averiguar y las órdenes de compra recién se hicieron en marzo, el 13 de marzo, de hecho, cuando se cierra este colegio, cuando empieza a crearse esta especie también de, por un lado, pánico colectivo ante este virus porque se hace más real. Se dice, está aquí, pero no sabemos dónde está, pese a que el ministro de Salud te dice que sí sabía en ese momento dónde estaba. Pero ellos mismos perdieron el rastro. Entonces todo esto va generando una angustia, se suspende también en ciertos lugares que pueden hacerlo el trabajo. A mi señora también empieza a trabajar desde casa, por ejemplo. Esto, claro, nos permite estar más justos, pero con una capa de que no sabemos qué va a pasar, ni en lo laboral, ni en lo de la salud. Por suerte nosotros en lo íntimo tenemos ya ciertas rutinas establecidas con nuestro hijo. Yo siempre me quedaba con él en las mañanas, entonces el cambio para él no ha sido tan notorio, solo que ve más a su mamá, por lo tanto él está más contento también en ese sentido. Y uno tiene que tratar de no transmitirle las angustias de uno, las económicas, las sociales, las mismas políticas. Y en relación a eso, Miguel, ¿cómo es el chileno? ¿Es muy familiar? ¿Es muy de estar en su casa ahora que tienen que vivir el tema de la cuarentena? ¿Lo van a hacer si es que llega sería una imposición? O sea, no hay mucho problema, digámoslo así. Mira, me cuesta mucho hablar un poco del chileno porque yo soy chileno hasta por ahí nomás. También soy nacido en Quito, entonces soy un chileno que le he aprendido, me ha tocado aprender a ser chileno. Y eso conlleva olvidarse también un poco de ser ecuatoriano. Es complejo ese tema también. Quizás para otra ocasión podríamos hablar de eso. Eh,
A ver, el chileno en sí, yo encuentro que ha sido, porque voy a hablar de lo que se ha visto, ha sido bastante irresponsable con la cuarentena. Pero también eso va amparado porque la autoridad no ha sido lo suficientemente firme también para detener esto. Por ejemplo, estas zonas donde se decretó cuarentena, que eran 7 comunas en un inicio, acá existe algo que se llama la comisaría virtual, sería como la policía virtual. Tú puedes hacer denuncias, se te perdió el celular, es como si fuera una comisaría física. Habilitaron permisos para que la gente, por ejemplo, pudiera salir a pasear a su perro en una zona de cuarentena, para ir al supermercado, para ir a la farmacia, para ir a hacer distintos trámites. Y recién hoy día se dieron cuenta de que la gente estaba pidiendo muchos permisos, porque tú podías pedir permisos prácticamente todo el día y estar todo el día afuera con un permiso que ibas renovando para pasear a tu perro, Claro. para ir al supermercado por 4 horas. Entonces recién ahora están poniendo una medida más restrictiva de que solo se van a poder pedir 2 permisos a la semana, por ejemplo. Entonces hay demasiada improvisación en ese sentido, y mucha gente, y como pasó en Argentina, y seguramente en Ecuador también, mucha gente, cuarentena, teletrabajo, me voy a la playa. Oye viejo, pero en la playa, ¿sabéis qué? El hospital, o ni siquiera el hospital, el puesto de salud, si tú te enfermas, no tiene cómo atenderte, ni a ti ni a los que viven ahí. Entonces, Claro. Y bueno, yo para ir cerrando, compañeros, y ya vemos que está llegando el tiempo del programilla. Miguel, decirte esto, en Chile ha estado siempre a la vanguardia en temas musicales, sobre todo cuando vienen estos problemas, ¿no? Ecuador entró en su crisis social, entraron después ustedes y el baile de los que sobran, de los prisioneros, se convirtió en un himno, ¿no? Ahora recién se le está cantando a la Violeta y el Gracias a la Vida. ¿Tú nos recomendarías algo para escuchar ahí también en estos tiempos de cuarentena que te haya llegado mucho de la cultura chilena? a ver, a mí me ha pasado más al revés, debo decirlo. He estado tratando más de escuchar música que no suelo escuchar habitualmente. Por ejemplo, yo nunca he sido fanático del rock en inglés o de la música en inglés. Estoy escuchando mucho Pearl Jam, sobre todo aprovechando que sacaron un disco hace poco, Bueno, Alice in Chains, tratando como de variar un poco también, porque además lo escucho mucho con mi hijo, entonces también quiero que él, en este momento al menos, escuche otras cosas. Pero yo además también tengo un gran problema musical, es que soy muy cerrado en como agarrar música nueva, y generalmente siempre escucho lo mismo. Los Miserables, por ejemplo, soy más del pan rock, es pero eso. siempre es un buen momento para escuchar a Víctor Jara, a Violeta. eh, bueno, salió hace poco un disco de una banda punk también que es emblemática de acá, que se llama El Flagelo, de Fiscales Ad Hoc, y que es un Buenísimo. disco que ellos estaban haciendo hace como 4 años, y acá se decía mucho antes del estallido social, o no, perdón, cuando comenzó el estallido social, no lo vimos venir, no sabíamos que estaba pasando esto. Bueno, por ejemplo, El Flagelo, que es un disco que llevó mucho tiempo en producción, y cualquier disco en general del punk o de la música más como de izquierda, tú encuentras ahí todas las causas de por qué pasó lo que pasó acá con el estallido social. Belleza. Muchas gracias, Miguel. Increíble. Gracias, compañeros. Hasta Cascama, Pedrito, Paul, un abrazo, Miguel. A Santiago, cuidarse ahí, a cuidar a la mañana familia. decía, mañana Sí, tenemos mañana, a 10 de atento. la mañana Ecuador, 5 de la tarde, así que con Santiago ya está todo el material preparado y a inscribirse en Tarón Yatix o nos contactan como puedan Gracias, Santiago. Negro, tu despedida. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Hay gente en la web, en el video, diciendo dónde pueden comprar el libro para que te des una vueltita por la web y les pongas la página web de Más que Libros. Te agradezco mucho. Yo creo que la resistencia parte de nosotros, es parte fundamental entender la coexistencia, el coexistir entre nosotros y generar pensamiento crítico nuevo. Para eso está este programa. Estar siempre con la lucha de Chile, con la lucha de los que han estado ahí ya meses pidiendo un cambio de sistema y un cambio de modelo,
salud pública. Ese pedido se tiene que avanzar por toda Latinoamérica y estar en pie de lucha. Yo sé que estás ahí, Miguel, también dentro de tus formas y trabajando para que esto se dé, y por eso mi respeto y estar orgulloso siempre de tener un hermano ahí. Gracias, mi hermano, por acompañarnos. Gracias, gente. Nos vemos en cualquier rato. Fuerza Guayaquil. Fuerza a todo. Miguel, muchas gracias por haber venido. La camiseta es de Los Miserables, ¿verdad? El grito de la calle. Sí. Buena. ¿Cómo está Claudio García? ¿Todavía hablas con él? Sí, sí, seguimos en contacto. De hecho, él fue el que me dijo, fue el primero que me preguntó si era verdad lo de Guayaquil. ¿Cómo va la banda? ¿Todavía sigue viva, sigue con fuerzas, con ganas? Sí, sí, de hecho, para el periodo post-estallido, que se empezaron a hacer muchos cabildos, mucha conversación ciudadana, que es algo que se dio muy, muy valioso en ese momento, que ahora está en pausa. Ellos estuvieron en varias partes, en varias poblaciones, en plazas, tocando, conversando, creando comunidad, que es algo que Chile empezó a redescubrir tras el estallido y que es muy, muy importante. Pues un abrazo grande para Los Miserables, para Claudio García, para ti. Esperamos que esta sea la primera y tenerte, bueno, que la cuarentena sea corta, pero sí tenerte más seguido. Así que un abrazo grandísimo y nos vemos pronto. A todos ustedes, invitarlos, agradecerles por vernos. Ya lo habló el negro de las redes sociales, cómo nos han escrito, nos siguen y contentos de poder analizar, contentos y tristes, como dice el Santiago también. La tristeza, yo lo veo venir, es como que cuando yo leí La Peste, estoy viendo lo que contaba la novela, ¿no? Y es como que no me sorprende demasiado, sí me duele, me hiere, pero es una misma, las figuras ya están contadas, lo que se ve en Guayaquil, y es un escalofriante, ¿no? Escalofriante lo que puede llegar a venir, pero sabíamos que iba a venir. Y les recomiendo para cerrar esto que queda una, es que está liberada por Sebastián Cordero, Sin Muertos No Hay Carnaval, que la pueden ver en una página que se llama choloflix.com/Sin Muertos, que es una película que nos puede ayudar a ver cómo se construyó esa carcasa de Guayaquil, la Guayaquil verdadera, esa Guayaquil que tiene 3 millones de habitantes y no ese 500.000 millón que viven de puta madre, sino la realidad de una Guayaquil llena de invasiones, llena de falta de servicios, con problemas de salud y donde la gente tiene que salir a la calle todos los días, no solo porque tiene que sobrevivir, para vender un vaso de cola para poder llevar algo de comer a su casa. Entonces, Sin Muertos No Hay Carnaval, lo tienen para verlo, ya les digo, si no lo pongo aquí en los comentarios, y les mando un abrazo y muchas gracias por seguirnos a todos ustedes. Y mañana más. Hasta pronto.